Bueno chicos, continuando con esta formación de instalación de paneles solares, en esta ocasión vamos a ver lo que es una instalación, como les había mencionado anteriormente, vamos a ver cuál es el diagrama esquemático de una instalación de paneles solar. ¿Listo? Básicamente toda la energía, vamos a comenzar desde la parte izquierda a la derecha, toda la energía solar, que por lo general siempre lo tenemos en el día, toda esta energía o toda esta irradiación va a quedar directamente en nuestro módulo fotovoltaico o en nuestro panel solar. ¿Listo? Ahora, después de este panel solar, como también lo había mencionado en la clase anterior, siempre vamos a tener dos cables. Dependiendo de la instalación que nosotros estemos haciendo en serie, en paralelo, siempre van a haber dos cables. Una con salida positiva y uno con salida negativa. Cuando nosotros tenemos polaridad, es decir, signo más, signo menos o fuente negativa y fuente positiva, ¿ya? Cada vez que tengamos eso, debemos interpretar que cuando tengo polaridad en una alimentación o en una fuente, sí o sí significa que esa corriente es corriente continua o voltaje en DC. ¿Listo? Entonces, lo menciono esto porque esto es muy importante al momento de que nosotros vamos a hacer toda la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro hogar, en nuestras casas, cuando nosotros vamos al enchufe, que justamente en esta parte puedes ver un enchufe, ¿ya? Estos enchufes por lo general siempre nos va a dar corriente alterna y también tiene una frecuencia, ¿no? Por lo general son 50 o 60 Hz. Pero el panel solar, al entregarnos lo que es una corriente continua, no tiene esta frecuencia y no es corriente alterna, ya es corriente continua. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder convertir ya esta corriente continua en corriente alterna? Y eso es lo que voy a explicar aquí. Cuando nosotros, después de que digamos, el panel solar haya transformado la luz solar en energía eléctrica, por lo general siempre nos va a botar corriente continua, siempre, mejor dicho, siempre. Ahora, esta corriente continua que nos arroja va a ser, por ejemplo, puede ser 9 voltios, puede ser 10 voltios, 11 voltios, 12 voltios, 13 voltios, 14 voltios. Pero nunca va a ser, digamos, regular, o sea, nunca va a ser fija, sino que va a estar jugando en ese rango. ¿De qué depende ese rango? Quizás de la posición del sol, puede estar aquí, después puede estar aquí, puede estar aquí, o de repente pasó una nube, o de repente hay una pequeña sombra, y dependiendo de todos estos factores, pues como le digo, puede botar 9 voltios, después a los 5 minutos te puede botar 12 voltios, pero siempre va a ser en ese rango. ¿Listo? Entonces, si nosotros no ponemos lo que es, en este caso, como te estoy mostrando aquí, un regulador, puede averiar, en este caso, nuestra batería, ¿ya? Porque la batería siempre tiene que estar recibiendo una energía continua. Por ejemplo, si tenemos una batería de 12 voltios, en nuestro panel solar, lo ideal sería que la energía que siempre esté dando a la batería sea de 12 voltios, pero como te digo, eso no es posible. Entonces, para eso, después del panel, por decirlo de un modo, después del sol, viene el panel solar. Después del panel solar, sí o sí, debemos tener un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje ayuda a que de repente esos 9 voltios, esos 15 voltios que están así fluctuando, siempre entregue a mi batería unos 12 voltios, ¿ya? Y que no le esté entregando 9, después 13, después 15, no, sino que este regulador ayuda a que sea el voltaje que entre por aquí, a la batería le esté entregando 12 voltios. Obviamente aquí también vamos a utilizar lo que son algunos interruptores, ¿no? Para que de repente si pasa algo, pues simplemente se abra la llave y proteja también a nuestro regulador, o viceversa, que de repente si pasa algo en este lado y la energía regresa por aquí, también vaya a proteger a nuestro panel solar. Pero la idea es esta, que después del panel solar aquí vaya una llave, de una llave aquí vaya el regulador, del regulador incluso acá también podemos poner otra seguridad. Siempre es bueno proteger todos nuestros equipos porque estos protectores básicamente no te va a costar arriba de los 3 o 4 dólares. Obviamente dependiendo de la potencia, dependiendo de la capacidad que tiene para cerrarse en un cierto amperaje, un cierto voltaje, etcétera. Pero es lo recomendable y es lo ideal utilizar estos seguros para proteger todos nuestros equipos electrónicos. ¿Listo? De igual modo, aquí va a tener otra salida. De igual modo, si aquí es corriente continua, aquí también va a entrar corriente continua y aquí también te va a botar corriente continua. Y como también mencioné en principio de esta clase, todos nuestros artefactos, tanto el foco cuando hacemos la instalación eléctrica, una lavadora, puede ser, no sé, una microondas, sea lo que tú vas a alimentar, todos estos artículos funcionan con corriente alterna. Entonces, tengo que tener un aparato, que en este caso se llama inversor, que hace la transformación de la corriente continua a la corriente alterna.
Entonces, cuando ya se hace esa conversión, básicamente, esta corriente que nos sale aquí va a ir ya directamente a lo que nosotros vamos a alimentar, que puede ser un foco, puede ser una lavadora, una refrigeradora, etc. ¿Listo? De igual modo, aquí tiene que haber una serie de protecciones y aquí de igual modo una serie de protección que nos va a permitir cuidar todos nuestros instrumentos o todas nuestras herramientas electrónicas. ¿Listo? Entonces básicamente chicos, esto es lo que te quería explicar acerca de la instalación, cuál es la estructura o el diagrama esquemático de una instalación de panel solar. Del panel solar para un regulador, que también ya te expliqué cuál es el funcionamiento. Básicamente es que sea la corriente continua, el valor de la corriente continua que nos entrega aquí, siempre es mantener fijo una corriente. Por ejemplo aquí 12 voltios, necesitamos 12 voltios. Hacemos la programación aquí, que no es nada complicado, básicamente incluso ya viene reguladores de 12 voltios y simplemente tienes que hacer la conexión, no tienes que hacer nada. Entra aquí, esta es su salida y esta es otra salida. De la salida, como sigue siendo aquí corriente continua y nosotros necesitamos corriente alterna, necesitamos un inversor. Este inversor convierte la corriente continua en corriente alterna y al ser corriente alterna ya podemos alimentar o encender este tipo de aparatos. ¿Listo? Entonces chicos, en la próxima clase les voy a explicar a más a detalle qué es una corriente continua y qué es una corriente alterna. Quizás muchos ya tengan este conocimiento, pero también estoy consciente que hay muchas personas que están comenzando desde cero y quiero ser lo más detallista, lo más práctico posible para que todos podamos avanzar y entender, y sobre todo lo más importante, que cuando tú termines esta formación ya tengas las herramientas y el conocimiento necesario para que comiences a hacer tus propias instalaciones, tanto sea para uso propio también como para negocio. ¿Listo? Muchísimas gracias chicos por tu atención y nos vemos en la siguiente clase donde vamos a hablar acerca de la corriente continua y la corriente alterna y también con ejemplos muy prácticos. ¿Listo? Gracias.